Episodio número 3054. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios, estamos aquí con una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Pero antes de entrar en materia en cuanto al tema de esta nueva lección, oye la frase para este día. Tremendo. Dice: la preocupación nunca roba su tristeza al mañana, solo le resta fortaleza al hoy, al presente. La preocupación nunca roba su tristeza al mañana, solo le resta fortaleza al presente. Tremendo. En breve mi comentario y el autor de esta genialidad. Oye, tremenda frase. Creo que la había mencionado, pero estoy siguiendo el ritmo aquí de mi libreta, donde tengo una verdadera colección de estas frases y de personas que me han dicho que también van coleccionándola. De eso se trata. Esto es sabiduría en cápsula. Esta frase es original de Archibald Joseph Cronin, 1896-1981. Médico, destacado novelista británico. La preocupación nunca roba su tristeza al mañana. Uno puede pensar que es así, tú sabes, pero dice este autor de manera bien práctica, muy inteligente, de que la preocupación realmente no le roba su tristeza al mañana, solo le resta fortaleza al hoy, al presente. Y uno, pensándolo mejor, ve que es así, ¿verdad? Porque se debilita el presente, el día de hoy, con estar preocupado, ¿ok? No es que le robe su tristeza al mañana, es que le resta fortaleza al presente. Usted también lo puede entender de otra forma. Estas frases, estas respuestas que yo pongo aquí en la lección, eso está sujeto a estar errado, está sujeto a cambio, está sujeto a que usted tenga una idea mejor. Y en fin, de eso se trata. Yo muy feliz con eso. Muy bien, las reglas del conflicto es la lección 10 que nos ocupa en esta nueva semana. Las reglas del conflicto. ¿Sí? Hay reglas. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Dice el texto a memorizar la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Un texto clásico en esto del tema de la victoria sobre el pecado, que no es por mi fuerza, no es por mi justicia, no es por mi supuesta perfección y naturaleza no caída de Adán y ese tipo de cosas, sino que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Porque el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. ¿Qué les parece? Bien, de los apuntes y de estos links que mandamos por WhatsApp, creo que con el tiempo tendremos que dejar de hacerlo, porque de mis listas de difusión a algunos le llegan, a otros no le llegan y se dificulta un poco esto. Creo que está asociado a cómo está configurado el teléfono de cada quien, porque a algunos le llega y a otros no le llega. Si fuera un problema desde mi teléfono o desde mi WhatsApp, no le llegara a nadie. Pero a algunos le llega y a otros no le llega. Y en lo que resolvemos eso, vamos a tener que parar de enviar esto, que cada cual se suscriba al canal
que sepa que ya ahí están estos estudios diarios que pueden escuchar. La forma de esto no es que sea un video que te pueda tomar el tiempo de ver mi cara, porque no tiene ningún sentido eso, sino que mientras tú vas cocinando, lavando, caminando, trabajando, si se puede, o sea, ir escuchando estos comentarios. De eso se trata. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro soberano Rey, nuestro sustentador, honramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Estamos muy agradecidos a ti por la bendición de tener este nuevo estudio de la semana, esto de las reglas del conflicto, que al comenzar a abordar estos temas seamos edificados en ti, en tu palabra, y que estas lecciones puedan no solo ser memorizadas y aprendidas, más bien practicadas en nuestra vida personal y compartidas con aquellos con quienes entramos en contacto. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Una poderosa narración que revela la naturaleza del conflicto cósmico se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículos 19 al 40, donde el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el monte Carmelo. Ahí está, pueden revisar esa historia más adelante. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, los versículos 19 al 40. Ahí está esa historia muy impactante, muy dramática, tremenda, poderosa. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 19 al 40. Sí, ahí está. Bueno, desde el 20 hasta el 40. Elías y los profetas de Baal. Muy buena esa historia. Primero de Reyes 18, 19 al 40 o 20 al 40. Allí el Señor desenmascara a los llamados dioses de las naciones por medio de Elías en el monte Carmelo. Sin embargo, hay algo más detrás de bastidores acerca de estos dioses que el hecho de que sean meros productos de la imaginación pagana. Detrás de los dioses que las naciones que rodeaban a Israel adoraban, había en realidad algo más. Por ejemplo, dice Deuteronomio 32, 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos venidos de cerca, que sus padres nunca veneraron. Deuteronomio 32, 17. Y en el Nuevo Testamento aparece una declaración del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, primera de Corintios 10, 20. Esto fue mi teléfono, no fue el suyo, no se me distraiga. Primera de Corintios 10, 20, que Pablo dice que lo que sacrificaban los gentiles a los demonios lo sacrificaban y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen de los demonios, dice el apóstol. Primera de Corintios 10, 20. O sea, detrás de los falsos dioses de las naciones, había en realidad demonios disfrazados. Esto significa entonces que todos los textos de las Escrituras que se refieren a la idolatría y los dioses extranjeros son textos acerca del conflicto cósmico, de ese conflicto universal, de ese conflicto entre el bien y el mal. ¿Ok? Este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto entre el bien y el mal, lo que conocemos como este pleito entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. De hecho, aquí me encontré, haciendo mis apuntes por adelantado, que hay una definición muy bonita en la porción del jueves, cuando nos toca el jueves. Dice que el conflicto cósmico es principalmente una disputa, un pleito acerca del carácter de Dios
causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Tú ves, es como una disputa, ¿no? Un conflicto. Tremendo, tremendo. Entonces, ahí está. Como hemos dicho, este trasfondo permite entender mejor el tema del conflicto cósmico, además de tener enormes implicaciones para comprender mejor la naturaleza de este conflicto y cómo éste arroja luz sobre el problema del mal. El problema del mal. Ya entrando a la porción propiamente de este domingo, como hemos visto, los falsos dioses de las naciones eran en realidad demonios disfrazados. Además, las escrituras revelan que los gobernantes celestiales demoníacos a veces están detrás de los gobernantes terrenales. Cuando habla de gobernantes celestiales, habla en las regiones celestes, como dice Efesios, capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y esas definiciones ahí que dice el super Pablo en Efesios 6. O sea, estas fuerzas del enemigo pueden incluso oponerse a los agentes angélicos enviados por Dios, que es el caso que presenta el libro de Daniel. Mira qué interesante, señores, qué bonito estudiar la Biblia cada día, uno ir aprendiendo, ¿eh? Esto es algo genial. Por ejemplo, vamos a Daniel capítulo 10. Ahí está ese episodio titulado Visión de Daniel junto al río, de cómo allí se presenta. Bueno, vamos a leerlo. Dice Daniel 10, 1 al 14. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus alas como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Daniel 10, ahora el versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba eso conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. ¡Wow! Qué poderosa declaración, ¿verdad? Ahí se puede prestar atención especial a los versículos 12 y 13,
¿Qué enseñanza relevante contienen estos versículos acerca del conflicto cósmico? ¿Qué opinas de esa oposición enfrentada durante 21 días por el ángel enviado por Dios? O sea, de cómo el diablo se le opuso, ¿no? Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potencias de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Esa cita, esta ampliación de lo que hemos leído de Daniel, está en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo 46, los profetas de Dios que les ayudaban. Profetas y Reyes, dentro del capítulo 46, los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, semejante conflicto angélico es evidencia de que Dios no está usando todo su poder. Se concede al enemigo cierta libertad y poder genuinos que no son suprimidos caprichosamente, sino que están restringidos por parámetros conocidos por ambas partes, aunque no por nosotros. Parece que existen reglas en el conflicto cósmico dentro de las cuales operan incluso los ángeles de Dios y a las que en las próximas lecciones nos referiremos como las reglas del conflicto, como es el título de esta lección. O sea, en cierto sentido, comprender estos límites puede no ser difícil si captamos la idea de que ya hemos hablado de que Dios obra solo por amor, y que el amor, no la coacción, es el fundamento de su gobierno. Esta idea de que de Dios obra solo mediante principios que emanan del amor puede ayudarnos a comprender mejor el gran conflicto y por qué se ha llegado hasta donde se ha llegado. Finalmente, aquí preguntan, ¿cómo has experimentado los límites de obrar únicamente de acuerdo con los principios del amor y no de la coacción? ¿Qué lecciones has aprendido acerca de los límites del poder? Bueno, aquí yo escribí, es el método de Dios y de su reino. O sea, Dios no va con el odio, Dios no va con la discriminación, Dios no va con el sentirse superior a otro, y el tratar de dividir gente y crear confusión y mentir y amenazar. Eso no son los métodos de Dios. Esos son métodos de Satanás, señores. No se llamen engaño, por más admiración que usted tenga hacia alguien. Eso de la coacción, la violencia, la amenaza, el odio, la discriminación, este sí, aquel no, este me parece superior, aquel inferior, eso es satánico. Eso es satánico. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Ya lo decíamos en esos días en una cita del Estado de todas las gentes. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. ¿Ok? El conocer a Dios es amarlo. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Deseado todas las gentes, dentro del capítulo 1, Dios con nosotros. Mira, ahí está. En ese mismo capítulo 1 está esa declaración, el capítulo titulado Dios con nosotros. Bueno, esto ha sido un poquito extenso hoy, pero creo que ha valido realmente la pena. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, comenzamos a aprender esto del ángel demorado, el ángel que se tardó, podemos decir así,
el caso que presenta Daniel, capítulo 10, y dentro de las reglas del conflicto que apenas comenzamos a explicar. ¿Ok? Y esto de que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Tremendo. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, porque estos temas nos van motivando, nos van animando a entender mejor tus propósitos en nuestra vida y entender mejor la naturaleza de este conflicto entre las fuerzas tuyas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Fortalécenos en ti, oh Señor, y que podamos estar vestidos de toda tu armadura. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. No se pierda para este lunes el dragón de Apocalipsis en el marco de esta lección 10, las reglas del conflicto. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Muchísimas gracias por el seguimiento que dan a nuestro ministerio Audios de Bendición. Gracias al pastor Tomás Polanco, a su asesor teológico, el doctor Franklin Martí. Brillante la lección 9 que nos compartieron. Estamos comprometidos a continuar adelante con estos episodios. Oren por favor por nuestro ministerio. Hay grandes desafíos que me esperan, especialmente en este mes de marzo, mediados de marzo, que estaré trasladándome hacia Wisconsin. Aún los recursos no están, así que estamos orando al Señor para que pueda proveernos ese medio y que pueda usar personas que se identifiquen también con esto, porque aún allá pienso seguir haciendo esto. No sé cómo será, pero ya tengo este compromiso. Ahí está mi contacto vía WhatsApp para mayor información, +1 484 838 8989, +1 484-838-8989. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.